Buen día, ¿cómo están todos? Hoy venimos a hablarles sobre nuestro proyecto Bocina Multicelular 4x2. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Vladimir Fquitiba Bocarejo, Juan Fernando Vega García y Ricardo Reyes. En esta oportunidad explicaremos como tal una contextualización breve, los parámetros de diseño de la bocina, el diseño CAD y las simulaciones. Primero que todo, dentro de la contextualización, podemos decir que una bocina es un acople que sirve para unir impedancias acústicas, logrando acoplar sistemas acústicos de alta presión y baja velocidad a baja presión los de alta velocidad. ¿Para qué se crean las bocinas como tal? Estas se crean con el fin de darles una mayor eficiencia a los altavoces normales, ya que estos tienen una baja eficiencia que va dentro del 1 al 5%. La familia de bocinas, a diferencia de los altavoces, se encuentra definida como altavoces de radiación indirecta y pues estas cuentan con una eficiencia de entre 10 y 50%. Como tal, para la bocina multicelular hacemos fundamento, o para la bocina multicelular nos basamos en el diseño de la bocina exponencial. La bocina exponencial tiene sus paredes curvas y la función que la describe es S igual a E a la mx, donde S es la superficie que va a través de la longitud, o digámoslo así, de una distancia recorrida, y M es como tal el factor de ensanchamiento que describe la bocina. Encontramos ST, que es el área de la garganta, y SM, que es el área de la boca, y pues SX va a ser el área que vamos hallando a través del movimiento en el eje X. Por esta parte encontramos las bocinas de tipo Salmon, a la cual pertenece la bocina exponencial, y también encontramos otras como son la cónica, catenoidal y la hiperbólica. Para el caso del factor de ensanchamiento, M en la exponencial debe ser mayor a 0, y M mayúscula, que es el factor de forma, va a ser igual a 1. Es importante decir que es interesante observar que una serie de bocinas en un grupo da lugar a una mayor distorsión no lineal que la misma cantidad de bocinas distribuidas en un área. ¿Qué quiere decir esto? Que en una bocina multicelular se logra disminuir la distorsión no lineal que se presenta cuando yo coloco diferentes bocinas una al lado de otra. ¿Para qué sirven las bocinas específicamente? Tienen dos funciones. Una es mejorar la calidad del sonido y amplificarlo, y la otra es el control de directividad. Normalmente se diseña con células de mismas dimensiones y las radiaciones en las direcciones dentro del ángulo que forma la estructura multicelular va a ser constante, mientras que la radiación es prácticamente nula para el resto de las direcciones. Como tal, aquí encontramos un ejemplo en donde vemos qué tan directivo es una bocina multicelular dependiendo del número de celdas. Tenemos en cuenta aquí que el ejemplo se hace para una bocina de 6 celdas horizontales y se describe con una longitud de A y B para cada celda, como se puede ver en la imagen, y ahí podemos ver que según la frecuencia y según el número de celdas vamos a ver qué tan directiva es la bocina. Los parámetros de diseño son los siguientes. Como tal se tomó S, que es la mitad del ancho de la garganta, que va a ser 2 centímetros. El factor de ensanchamiento que se determinó fue de 10.99, el cual pues fue combinado con un largo de 20 centímetros para así poder determinar unas dimensiones de la bocina que sean y se acojan a una bocina real, y digamos que no ocupe tanto espacio como es lo que se piensa hacer para una bocina que va a servir para amplificar un celular. En este caso se diseñó para el celular Huawei Mate 20 Lite.
Eh, eh, Aplicando esto, pues la función de SE a la MX se obtiene que el largo de la garganta va a ser 6 centímetros, el ancho de la garganta, que es la suma del S principal, que es la mitad del ancho, que sería 4 centímetros, la frecuencia de corte que se determinó es de 300 Hz. Esto se hace respecto al análisis de la respuesta en frecuencia que tiene el altavoz del celular y también teniendo en cuenta que las dimensiones de la bocina multicelular no sean extralimitadas. Entonces se tienen en cuenta esos dos parámetros para definir la frecuencia de corte y se define el número de células de células o celdas, que sería 4 por 2, 4 horizontales por 2 verticales. En los parámetros específicos tenemos la abertura de la boca vertical, que va a ser de 0.36 metros o 36 centímetros. La abertura de la boca horizontal, que va a ser de 0.3664 metros, va a dar una bocina prácticamente cuadrada, por así decirlo. Y el ángulo de cobertura horizontal que se determinó fue de 100 grados. Como tenemos 4 celdas, cada una de esas celdas va a cubrir 25 grados de cobertura. Aquí tenemos como tal las dimensiones del celular, que de ancho tiene 75.3 milímetros, profundidad 7.6 milímetros, y como tal la abertura que se dejó para el flujo de la señal sonora fue de 2 centímetros por 1 centímetro. Como tal, aquí ya podemos apreciar el diseño CAT con algunas de las cotas. La abertura como tal, donde va a ir ubicado el celular, que va a ser en esta parte donde ingresa, es de 8 centímetros y de profundidad exactamente tiene 6 centímetros. Entonces ahí se va a disponer el celular y por medio de la garganta que se le creó va a llegar a la boca de la bocina y ahí se va a distribuir en toda la bocina. Como les mencionaba, entonces la abertura 0.37 horizontal, y aquí hay algunas otras medidas que ya son como tal del dispositivo donde se va a acoplar el celular. Por aquí tenemos otra vista, la altura como tal del acople del celular, que va a ser de 30 centímetros. Específicamente la altura como tal de la bocina, que va a ser 36 centímetros, y otros parámetros que se pueden observar en la imagen. Tenemos una vista frontal, unas dimensiones por celda de 8 centímetros y hacia abajo 18 centímetros, lo cual concuerda con las dimensiones que se plantearon principalmente. Y aquí está unos render específicos en diferentes vistas del diseño CAD para que lo puedan apreciar de mejor manera. A continuación, de todas maneras lo veremos dentro del CAD para verlo de una manera más realista y se pueda apreciar bien su diseño. Bueno, en esta parte podemos evidenciar ya la bocina como tal en el CAD. Vamos a ver unas vistas laterales para poder apreciarla bien. Aquí tenemos la bocina. Habíamos dicho era una bocina de 4x2. Y aquí podemos ver la abertura donde va a ir el dispositivo o el celular Huawei Mate 20 Lite. Esta abertura, pues como ya se había mencionado, está de las dimensiones un poco mayores a las del celular para que entre y se acople de manera precisa, y tiene una abertura en la parte, mirándolo desde este lado, en la parte izquierda, en donde va a salir o se va a acoplar como tal la bocina del celular con la bocina multicelular. Entonces, ver donde se ve la abertura allá, donde entra el sonido,
ya aquí en una vista. Vamos a verlo desde una vista estructural para ver cómo va a ser o por dónde va a pasar como tal la señal sonora para entrar a la bocina multicelular. Aquí podemos evidenciar la vista de la estructura alámbrica de la bocina. Vamos a girarla y vamos a ver en específico la parte por donde va a ingresar el audio. Entonces, el dispositivo se coloca aquí en esta parte, como se puede ver, y aquí tiene la abertura, la cual va a ir acoplada a una pequeña bocina o una garganta que va a servir de acople a la boca principal de la bocina multicelular, que como lo habíamos visto es de 4x2. Entonces es de esa manera como va a entrar el sonido a la bocina y luego se va a amplificar por medio de nuestra bocina multicelular. Ya vamos a volver a la vista realista. Entonces aquí tenemos la vista como tal en la bocina multicelular realista. A continuación, mi compañero les explicará como tal la parte de la simulación hecha en el software Abacac. Muchas gracias. Listo. En la parte de simulación es importante resaltar que se trató de simular todo lo que tenía que ver con la superficie externa de la bocina. Lo ideal hubiera sido un modelo 3D, sin embargo, pues sirve esto como una ejemplificación de un comportamiento general hacia una bocina multicelular. Es importante pues mencionar que en primer lugar el software Abacac funciona a partir de coordenadas, cuáles son los que nos va a permitir como tal ubicar nuestros puntos de diseño y a partir de eso trabajar o diseñar con nuestra bocina. En ese sentido, lo primero que se hace como tal es ubicar todos nuestros nodos o puntos de coordenadas X y Y para ubicarlos dentro del plano y poder de alguna manera visualizar la forma externa de nuestra bocina multicelular. Para eso, pues básicamente, como ustedes pueden observar, al lado izquierdo de la pantalla podemos observar todos los nodos, todos los puntos que fueron seleccionados, ubicados dentro del plano para dar la forma de nuestra bocina. Ya teniendo todos nuestros puntos, junto con estos 4 puntos que son el área de radiación, donde vamos a tratar de analizar, vamos al segundo ítem o el segundo elemento dentro del software, que son los denominados subdomain, y el otro elemento que son los denominados interface o interfaces. Hacia grandes rasgos, los subdomain básicamente se podría llamar que son la unión de caras, ¿no? De caras entre 2 puntos. Básicamente es lo que me permite hacer esos subdomain, y a partir de yo unir esas caras con esos puntos, pues yo voy a obtener como tal una sección uniforme y cerrada de la superficie externa de mi bocina. También es importante mencionar que para unir esas subdominios o esas caras se utilizan los elementos de interface o interfase, los cuales me permiten precisamente conectar de un subdominio o de una cara hacia otra cara para garantizar un compactamiento como tal dentro del diseño que estamos realizando. Entonces, en ese sentido, pues se cumple como tal estos 2 elementos, que son la creación de los subdomains y la creación de nuestras interfaces para esta bocina. También es importante resaltar que para que nuestro análisis funcione, nuestra bocina en 2D necesita de un radiador o de un driver, el cual a partir de una configuración dentro de los elementos que se determinan para la unión de estos 2 puntos o estos 2 subdomain, se le da la funcionalidad de que se comporte como un driver o un diafragma. Es el que me va a permitir precisamente irradiar la energía y posteriormente hacer todo el análisis que necesitamos dentro de nuestra bocina.
en primer lugar encontramos todo lo que tiene que ver con la distribución de la energía dependiendo del grado de radiación. Entonces, a partir de un mapa de color que nos muestra como tal cómo se comporta esa distribución de energía a partir de los grados de radiación en ciertas frecuencias, y a analizar de alguna manera pues en qué áreas o en qué frecuencias hay mayor directividad o mayor concentración de energía con respecto al comportamiento y al funcionamiento de esta bocina. Y encontramos también todo lo que tiene que ver con el patrón polar, en el cual pues en este caso se podría decir que se asemeja más a un patrón cardioide. Sin embargo, pues no se podría decir que es 100% patrón cardioide, pues porque como se observa hay ciertas lobulaciones a ciertos grados de radiación dependiendo de la frecuencia que se analice, y pues esto pues básicamente nos está diciendo que pues hay una disminución o hay una cancelación en estos grados de radiación con respecto al comportamiento de la bocina. Pero también hay unos puntos de mayor concentración de la energía o de mayor directividad, como se observan, digamos, aquí en estas lobulaciones de nuestro patrón polar. Dentro de la impedancia de radiación, pues básicamente pues, se puede analizar que si lo analizamos desde la amplitud, podemos observar que más o menos esta simulación nos muestra que nuestra frecuencia de resonancia, nuestro punto máximo, se encuentra a 600 Hz más o menos, y pues a partir de eso pues vemos que pues esa va a ser como tal nuestra pues, frecuencia de mayor concentración de energía, y en la cual pues va a haber una mayor trabajo con respecto a la bocina.